Bueno, hola a todos de nuevo. Vamos con una nueva píldora de electrónica de potencia, que va a ser la número 38. Y vamos a ver hoy un ejercicio con el convertidor continua de retroceso, es decir, con el convertidor flyback, usándolo como recolector de energía en aplicaciones que en inglés se suelen denominar como Energy Harvesting. Antes de hablar un poco del ejercicio y del diseño, vamos a ver un poco este concepto de Energy Harvesting, que es un concepto bastante importante. La idea es recoger energía de generadores de energía, ambientales, vamos a decir, de vibraciones, de movimiento, de una pisada, de los cambios de temperatura, etcétera, ¿no? Ese generador de energía ambiental o pequeño sistema donde vamos a esta energía, yo aquí en esta diapositiva que tenéis, como veis, lo he representado por esta corriente, y su gen, que está aquí un poco dibujada, aquí lo veis aquí en la parte izquierda de la diapositiva, que es una forma de onda, vamos a decir, arbitraria y aleatoria, ¿vale? Digamos, la generación de energía no es predecible, ¿no? Habrá, yo que sé, imaginaros una baldosa de estas piezoeléctricas que cuando hay una pisada, pues bueno, se producirá ahí un aporte de energía, ¿no? Normalmente hay que decir que son potencias generadas muy bajas, son aportes muy pequeños de energía. Digamos, haciendo si queréis un pequeño símil, sería como llenar un depósito de agua gotita a gotita, ¿no? ¿Vale? Sería un poco la idea, ¿no? Esto es lo que está aquí representado por este isogen, ¿eh? Y vamos a recoger la energía en un condensador. Habitualmente es un supercondensador, un condensador de un gran valor. Por ejemplo, en esta aplicación que vamos a hacer nosotros, en este ejemplo, vamos a suponer que el supercondensador tiene una capacidad de 10 faradios, ¿no? 10 faradios. El condensador haría el papel del depósito de agua, ¿no? Donde estaríamos recogiendo las gotitas de energía, las gotitas de agua, pin, 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 y acumulando, ¿vale? Y luego tenemos un convertidor, aquí un convertidor, en esta caja, que le vamos a llamar recolector, que es lo que vamos a hacer con el flyback, ¿no? Pero bueno, en principio podría ser cualquier convertidor que se va a encargar de coger la energía de este supercondensador y entregarla a donde sea pertinente, a una batería, a un bus de continua. Hay aplicaciones, como sabéis, con sensores, que los sensores están durmiendo, el condensador está recogiendo energía y cuando tiene una cierta capacidad, llega a una cierta tensión, el sensor despierta, hace la medida, la transmite, consume la energía y se vuelve a dormir, ¿no? Bueno, sería una aplicación, ¿vale? Nosotros vamos a orientarlo más bien desde el campo de la electrónica de potencia, ¿vale? En la idea de recolectar energía, bueno, para mejorar el rendimiento o para aplicaciones de pequeña potencia. Hay que decir que yo solo he puesto aquí un solo generador inyectando sobre la batería, pero bueno, en un sistema podría haber muchos pequeños generadores, ¿eh? Pensar nuevamente en estos suelos piezoeléctricos que luego voy a comentar al final, donde hay muchas baldositas, ¿no? donde cada una de ellas hace su aporte de energía, y nosotros lo que lo vamos a ir recolectando, ¿eh? Vamos a hacer un poco la idea de recolectar energía, ¿no? ¿Vale? En el ejemplo que vamos a hacer, vamos a suponer que la energía la vamos a entregar sobre un bus de continua, vamos a ponerle 400 voltios, y luego sobre este bus de continua, bueno, ya decidiremos lo que podemos hacer, podemos inyectarla a la red o cualquier otra cosa, ¿no? Vale, esto es un poco el contexto en lo que vamos a trabajar. Fijaros que la filosofía de trabajar de estos recolectores de energía o de estos sistemas es, pues bueno, en el supercondensador, el condensador, pues vamos recogiendo la energía, es decir, el condensador se va cargando. Yo aquí lo he denominado VSUE en el sentido que va a ser la entrada para luego el convertidor flyback, el recolector, pero bueno, ahí en este condensador vamos recogiendo la energía, se va cargando. Vamos a decir, esta curva de rampa, digamos, es impredecible. Mientras tanto, el circuito que recolecta energía está parado, ¿vale? Simplemente estamos recogiendo. Eso sí, cuando llegamos a un cierto valor que lo podemos fijar nosotros, yo en el ejemplo que voy a hacer lo voy a fijar en 50 voltios, ¿vale? Por hacer un ejemplo cómodo, ¿no? Por ponerme cómodo, pues entonces es cuando el recolector arranca, ¿no? Arranca, extrae la energía y la envía a donde sea pertinente, en nuestro caso va a ser a un pulso continuo, ¿vale? Y la va sacando, normalmente la sacará de una forma rápida, ¿vale? Hasta llegar a otro nivel de energía, donde, por ejemplo, yo he puesto aquí 30 voltios, donde el recolector para y volvemos otra vez el proceso de recoger gotita a gotita, ¿vale? ¿Correcto? Fijaros que podemos hacer un cálculo simplemente con esta información que tenemos de la energía que recolectamos, porque fijaros que en el punto 1 la energía es un medio de CV cuadrado, ¿vale? Entonces, un medio por el condensador del bus por la tensionista máxima 50 voltios y luego la energía que nos va a quedar al final, otra vez un medio de CV cuadrado, ¿no? Bueno, aquí tenéis las fórmulas.
obviamente SU1 menos SU2 es la energía que recolectamos, ¿vale? Y es un cálculo, ya como veis aquí en la diapositiva, bastante sencillo. Por ejemplo, en el ejemplo que estoy haciendo, con 10 faradios, 50 y 30 voltios, estábamos hablando de una recolección de 4.44 vatios hora, que con estos valores que están aquí, bueno, no sería una cantidad no desdeñable, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Vale. Fijaros que nos falta un detallito. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda el recolector en sacar esta energía del supercondensador? Pues esto obviamente dependerá de la potencia que maneje, ¿vale? Por ejemplo, 4.44 vatios hora, si la potencia fuera 4.44 exactamente, tardaría una hora, ¿no? ¿Vale? Si fuera 8.88, pues media hora, ¿no? ¿Vale? Normalmente este convertidor lo pondremos de una potencia lo más grande que podamos, ¿vale? Normalmente serán convertidores de potencia pequeña. Yo aquí, para hacer el ejercicio, voy a poner una potencia de 100 vatios, que bueno, ya no es una potencia tan pequeña, pero bueno, para hacer el ejercicio me resulta un valor cómodo, ¿vale? Entonces fijaros que con esta potencia y potencia por tiempos, energía, podemos saber el tiempo en el que recolectamos la energía, ¿vale? Fijaros que nos salen del tiempo de 80 segundos. Aquí hay una cosa importante. Mientras nosotros estamos recolectando, el sistema de generación obviamente puede seguir trabajando, ¿vale? Lo que pasa es que las potencias son muy pequeñas, ¿vale? Son muy pequeñas y además son muy aleatorias. Hacer previsiones es muy difícil. Yo aquí he supuesto, para hacer unos numerinos, ¿no? Para hacer un cálculo, ¿no? Que mientras estamos recolectando, el sistema de generación está aportando una potencia constante de 1 vatio, que es una situación, bueno, bastante imaginaria o irreal, pero bueno, sirve para hacer un cálculo, ¿no? Fijaros que la diferencia entre considerar esta pequeña potencia de aporte del generado y no considerarla, estamos hablando de una diferencia de 0.8 segundos, ¿vale? En cualquier caso, el cálculo que hay que hacer es esta fórmula que está aquí. El tiempo de recolección es la energía que queremos recolectar, SU1 menos SU2, por la potencia que sacamos menos la potencia que se genera en ese momento, ¿vale? ¿Correcto? Ya digo, estos son los tiempos de recolección. Obviamente, cuanto más grande sea la potencia, más rápido hacemos la recolección, y si bajamos la potencia, más lenta será la recolección, ¿vale? Digamos que esta sería la filosofía de funcionamiento de estos recolectores. Antes de avanzar con el diseño del convertidor y con el ejercicio propiamente dicho, vamos a hacer aquí dos pequeños comentarios. Fijaros que como el tiempo que tarda el supercondensador en cargarse con estas generaciones aleatorias es totalmente impredecible, aquí hacer previsiones de energía disponible realmente es súper complicado, ¿no? Dependerá de muchísimas cosas y de muchísimas situaciones, ¿eh? Obviamente los cálculos son muy sencillos. Por ejemplo, si pudiéramos hacer 10 recolecciones en una hora y en cada recolección recolectamos 4.44 vatios hora, pues tendremos 44.4 vatios hora, ¿no? Bueno, y así podemos hacer la cuenta. Lo que pasa es que hacer estos cálculos para saber cuánta energía disponemos, pues lo dicho, es realmente muy difícil, ¿no? Y fijaros también este segundo comentario. Fijaros que en estas aplicaciones la tensión de entrada es un supercondensador, es decir, es una tensión bastante estable, digamos que las variaciones de tensión van a ser lentas, y a la salida, pues del convertidor, yo voy a poner un bus de 400 voltios, pero podría ser una batería de 12 voltios, bueno, es una tensión bastante constante, ¿no? ¿Vale? Y queremos recolectar a potencia constante. Por ejemplo, en el ejemplo estaba poniendo 100 vatios, de hecho vamos a hacerlo así, ¿no? Fijaros que si la tensión de salida es constante y la potencia de salida es constante, la corriente de salida es constante. Es decir, que aquellos convertidores que vimos en píldoras anteriores, que usábamos aquí los controles en modo corriente, donde era interesante regular la corriente de entrada o de salida, ¿vale? Pues son también aquí muy interesantes para estas aplicaciones. Por ejemplo, el control in-mass y in-matte-off sería una forma de controlar estos sistemas, como vais a ver en esta píldora, muy interesante, que es precisamente lo que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, son aquí los dos comentarios que os quería hacer. Bien, dicho esto, y una vez introducido el concepto de recolección de energía, un concepto bastante importante y bastante de moda, pues bueno, vamos a hacer un ejercicio de calcular un convertidor flyback y utilizándolo como recolector de energía, ¿vale? Si os acordáis, el recolector flyback ya lo tenéis calculado con bastante detalle en la píldora 3, podéis echarle un vistacito y podéis volver a ella. Este podría ser un segundo ejercicio con una aplicación un poquito distinta, pero no obstante vamos a hacerla más o menos siguiendo todos los pasos igual que hicimos en la píldora 3, a lo cual os remito si queréis ver más detalles, bueno, o otra forma de contarlo, ¿vale? Fijaros que el convertidor flyback para este tipo de aplicaciones es un convertidor muy interesante. Primero, porque es un convertidor muy sencillo,
que proporcione aislamiento galvánico. ¿Vale? Está pensado para manejar potencias pequeñas, como es el caso. Y además es bastante fácil de paralelizar. Es decir, podríamos tener muchos recolectores aportando energía sobre la batería y podrían trabajar sin problema totalmente en paralelo, ¿vale? Lo cual es interesante, ¿vale? Para hacer el ejemplo voy a conservar los valores de diseño, los 400 voltios, los 10 faradios, la tensión de entrada 50 voltios, la tensión de 30 voltios y voy a plantearme también lo de la potencia de 100 vatios en ese entorno, ¿no? Vamos a luego a discutir un poco las distintas posibilidades y las distintas opciones que tenemos de implementar el sistema, ¿vale? Bien, pues los pasos para diseñar el convertidor probablemente son los mismos que vimos en la píldora 3 para el convertidor flyback. Vamos a ir viéndolos aquí paso a paso para que veáis cómo son, ¿no? El primer paso sería escoger la relación de transformación del transformador del flyback, ¿no? Por cierto, que se me ha olvidado comentar, acordaros que en el flyback son muy importantes los terminales correspondientes, acordaros que tienen que estar cruzados, fijaros aquí en el dibujito, lo estoy marcando en amarillo, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Ya lo insistimos también en la píldora 3, lo vuelvo a enfatizar aquí, que es una de las características del flyback, es decir, que cuando el transistor este se cierra, cargamos la bobina del primario y cuando abrimos va a circular por el diodo, ¿vale? Os refresco, ya digo, la explicación, repito que la tenemos más detallada si queréis en la píldora 3. Bueno, volviendo a lo que estaba, el paso primero era escoger la relación de transformación del transformador, ¿vale? Obviamente la relación de transformación del flyback es bien conocida, no voy a deducirla. La tensión de salida partido por la tensión de entrada, N2 partido por N1, D partido por 1 menos D. ¿Cómo escogemos N2 partido por N1? Como hacemos siempre, para trabajar con ciclos de trabajo confortables, ¿no? Por ejemplo, una decisión razonable es que cuando la tensión esté al máximo, el ciclo de trabajo esté, por ejemplo, a 0,5, ¿no? Es decir, que la tensión de salida 400 voltios, la tensión de entrada 50, queremos el duty 0,5, y nos sale un valor de N2 partido por N1 igual a 8, que es un valor, bueno, bastante cómodo y bastante razonable, nos ha quedado bastante redondo, ¿no? ¿Vale? Luego podemos ver en el otro extremo, cuando la tensión de entrada está al mínimo, ¿qué duty tenemos, no? Bueno, pues de esta misma expresión despejamos el duty, bueno, aquí la tenéis despejada, ¿vale? En este caso 400 voltios, 30 voltios, y el N2 partido por N1, que ya lo tenemos calculado, pues 8 voltios, ¿no? Entonces el duty sería 0.625, ¿vale? Que sería un poco aquí la excursión del duty, ¿no? Bueno, aquí tenéis hecho el dibujito con varios valores de la tensión de entrada, ¿no? Bueno, veis que son valores muy razonables y bastante confortables, con lo cual podemos seleccionar este valor de NS2 partido por N1 igual a 8 para el diseño, ¿no? Que sería un diseño razonable. La siguiente cosa que queremos seleccionar va a ser o bien la frecuencia de conmutación o bien el T-off, ¿no? Admitiendo que vamos a hacer un control y máxima T-off, ¿no? Vale, un control de estos en modo corriente. Fijaros que hay una relación muy directa entre T-off y la frecuencia de conmutación en la medida que el T-off es el tiempo que está apagado el MOSFET, ¿no? Que es 1 menos D por el periodo de conmutación. Acordaos que el periodo de conmutación es el inverso de la frecuencia, ¿no? De conmutación, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, digamos, aquí tenéis la expresión, ¿vale? Y digamos que, como veis, que hay una relación clara, ¿no? Entonces, bueno, si escogemos un valor de T-off, por ejemplo 20 microsegundos, podemos ver a qué frecuencias de conmutación va a trabajar el sistema con los ciclos de trabajo extremos que tenemos, el 0,675 y 0,5, ¿no? ¿Vale? Que serían 18,75 y 25 kHz, ¿vale? Que son valores bastante razonables, ¿no? ¿Vale? Si quisiéramos ir a frecuencias más altas, que quizás podría ser interesante en estos convertidores, en la medida que queremos que sean pequeños, de muy pequeño tamaño, pues yo que sé, si ponemos 10 microsegundos, pues seguramente dupliquemos la frecuencia, ¿vale? Correcto. Bueno, no obstante, vamos a quedarnos con este valor, ¿vale? Que ya digo que es un valor fácil y cómodo, ¿vale? Y bueno, veis aquí nuevamente en la gráfica los rangos en los que se mueve la frecuencia de conmutación, en los que se mueve el duty, ¿vale? Y ya tenemos fijado otro de los parámetros, el T-off, ¿no? Que va a ser una constante para el diseño, que lo vamos a fijar a 20 microsegundos, ¿vale? Bueno, el siguiente paso es el cálculo de la inductancia magnetizante del transformador, ¿vale? Ya sabéis que la inductancia magnetizante del transformador la vamos a diseñar para el cálculo un poco ligado al rizado de corriente en el inductor, en este caso en la inductancia magnetizante. Nos va a interesar que el convertidor esté trabajando siempre en modo conducción continua, es decir, que la corriente nunca se vaya a cero, la I sub 0 esta de los cálculos que usamos habitualmente nunca se vaya a cero, entonces en todo el rango de trabajo siempre estemos en modo de conducción continua, ¿vale? Bueno, aquí si os acordáis, cuando analizamos el convertidor, tenemos dos intervalos cuando el MOS está cerrado y cuando conduce el diodo. En este caso muy particular, como la tensión de salida es constante, pues nos interesa, es muy cómodo coger el segundo intervalo,
¿vale? Del análisis. Acordaros que empezamos por I sub m y acabamos en I sub 0 mientras está conduciendo el diodo. Y de aquí obtenemos el rizado de corriente, que fijaros que es la tensión de salida por la inductancia magnetizante por N2 partido por N1. Fijaros una cosa muy curiosa, ¿no? Que si fijamos la LM, fijamos el rizado de corriente, haga lo que haga la tensión de entrada, puesto que la tensión de salida es constante, ¿vale? Con lo cual es bastante cómodo, es decir, que el rizado de corriente va, mientras estemos en modo de conducción continua, va a ser constante, ¿vale? Entonces nada, escogemos un valor. Yo, por ejemplo, he escogido 1 milihenrio, ¿no? Para un rizado de corriente de 1 amperio, pero bueno, aquí podemos tomar la decisión que nos parezca adecuada, ¿vale? 1 milihenrio parece un valor razonable y como veis la fórmula también es bastante simple y bastante sencilla, ¿no? ¿Vale? Y a eso nos queda la variable de control, ¿vale? Ya sabéis que en el control modo corriente pues sustituimos el ciclo de trabajo por la corriente I sub m, ¿vale? Que la podemos mantener constante o usarla para regular el sistema, ¿vale? En este caso lo que nos interesaría es fijar la potencia de salida del sistema a un valor. Por ejemplo, podría ser una de las opciones, ¿no? Que es la opción 1, que es la que estamos planteando en este ejemplo, ¿no? ¿Vale? Obviamente tendremos que ir modificando el valor de I sub m en la medida de la que la tensión de entrada varíe, ¿no? ¿Vale? Fijaros que la potencia de salida la podemos calcular muy sencillo, por ejemplo, con la corriente de salida, ¿vale? Fijaros que la forma de la corriente de salida es la I sub m reflejada al secundario, ¿eh? Fijaros que N2 partido por N1 es 8, es decir, sería la I sub m dividida entre 8, la I sub 0 dividida entre 8, y esto es el T-off, ¿vale? Y de aquí calculamos la corriente promedio, la corriente de salida promedio, y la corriente de salida promedio multiplicada por la tensión de salida nos da la potencia de salida. Bueno, aquí tenéis esta formulita, ¿vale? Donde sacamos, ya sabéis, como siempre, la I sub m más la I sub 0, ¿no? La I sub m más la I sub 0. Tenemos la otra formulita que es la de rizado, y estas son las dos fórmulas con las que trabajamos siempre. Acordaros que una tiene I sub m más I sub 0 y otra tiene I sub m menos I sub 0, ¿vale? Despejamos I sub m más I sub 0, I sub m menos I sub 0, sumamos y sacamos I sub m, ¿vale? Esto os lo dejo para que os entretengáis vosotros, ¿vale? Y aquí os he puesto en rosita la fórmula importante, ¿vale? La fórmula importante, ¿vale? Interesante. Fijaros que aquí todos, la tensión de salida, el T-off, la LM, N2, lo tenemos todo ya fijado, entonces para cada potencia calculamos la I sub m, ¿vale? Y podemos sacar la excursión, qué valores de I sub m tenemos que poner para cada potencia, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, como siempre, está puesta la grafiquita que la he dibujado, que es dibujar esta función con los valores que tenemos, y también he calculado los puntos extremos, ¿vale? Cuando la tensión está a 50 voltios, pues tenemos aquí los 4,5, tendríamos que poner una I sub m de 4,5 amperios, y cuando estemos aquí 5,8 amperios. Acordaros que el rizado de corriente es 1, con lo cual la I sub 0 es bastante sencilla. La I sub 0 van a ser 3,5 y 4,8, ¿vale? Con lo cual estamos en modo conducción continua y todo está perfecto, ¿no? Todo está perfecto. Aquí voy a hacer un pequeño comentario. Fijaros que estamos planteando mantener la potencia de salida constante 100 vatios y utilizar la I sub m como variable de control. Pero realmente, en aplicaciones de esto, el harvesting, no tenemos ninguna necesidad de mantener la potencia de salida constante. Podríamos permitirnos que la potencia de salida, bueno, varíe un poquito, tampoco es importante. Lo que nos interesa es recolectar la energía y enviarla a la salida, ¿no? Entonces, una opción muy interesante, práctica, de implementación sería simplemente mantener la I sub m constante. Yo aquí, por ejemplo, he puesto 5 amperios, ¿no? Fijaros que en funcionamiento normal va a estar entre 4,5 y 5,8. Pues bueno, cojo un valor intermedio por aquí, ni para ti ni para mí, un valor aquí intermedio de 5 amperios, ¿vale? Y utilizando la misma fórmula, ¿vale? Ahora puedo calcular la potencia que entregaríamos a la salida con este valor, ¿no? ¿Vale? Simplemente manteniéndolo constante. Fijaros que los valores extremos en este caso son 112 vatios y 84 vatios. Es decir, que estaba en el entorno de 100 vatios. Fijaros la simplicidad del circuito. Está la T-off constante y la I sub m constante. Simplemente tenemos que arrancar y parar el convertidor con todos los parámetros de control constante. Y la potencia, pues yo creo que están en un entorno razonable de 100 vatios. Y yo creo que si tuviéramos que construir este convertidor, pues yo creo que este sería la opción de implementación más razonable a realizar. Aquí, de alguna forma, os resumo un posible diseño, que yo creo que me voy a quedar con este último, si os parece. Es decir, escogemos la N2 partido por N1 igual a 8, el T-off 20 microsegundos, la I sub m la mantenemos constante, la inductancia magnetizante es transformador en miliamperes, la tensión de salida son 400 voltios, los controles donde se apaga y donde se enciende son 50 y 30 voltios, que nos va a llevar a estas excursiones de ciclo de trabajo y estas excursiones de frecuencia, ¿no? Que hemos calculado que no se ven afectadas, ¿no? Aquí he puesto que no lo voy a hacer, ¿vale? Faltaría como siempre el cálculo de los condensadores de entrada y condensadores de salida. Hay que decir que aquí el condensador de entrada realmente
no haría falta, porque se supone que este condensador ya va a hacer la función. Además, los supercondensadores son condensadores de muy buena capacidad, se supone que están cerquita aquí también, ¿vale? Es decir, que no haría falta el cálculo del condensador de entrada, ya va a hacer esta función. Haría falta el cálculo del condensador de salida, y si me permitís, le echáis un vistazo en la píldora 3 cómo se calcula este condensador, porque se calcula, digamos, en la forma habitual, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Si queréis, por finalizar y por dejar redonda la píldora, fijaros que estos sistemas de recolección hay que pensar siempre en las protecciones, ¿no? Y aquí fijaros que estamos recogiendo energía sobre un supercondensador, y cuando llega a un cierto valor el recolector va a coger la energía y entregarla a la salida. Pero es posible que el recolector no pueda trabajar. Imaginaros que la batería está cargada, que el buste continuo está demasiado alto, o que algo pasa, ¿no? Entonces, si eso sucede y el sistema de generación sigue introduciendo energía, pues podemos provocar un desastre. Volviendo al símil del depósito de agua, donde el condensador sería el depósito y el generador sería gotita a gotita, pues entonces podríamos destruir el condensador, ¿vale? Entonces, aquí introducir protecciones, o bien cortando el sistema de generación, o bien introduciendo una carga disipativa cuando estamos en estas situaciones, es algo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Y es una cosa a considerar, ¿vale? Esto en cada diseño, en cada caso, habría que considerarlo. También, por cerrar, os pongo aquí, ya lo mencioné un poco al principio, este tipo de sistemas de recolección de energía, Energy Harvesting, cada vez son muy más populares. Eran populares ya en el mundo de los sensores sin baterías, que estaban durmiendo y que recogían energía ambiental para hacer medidas, que eran una estrategia muy cómoda, pero empiezan a aparecer también ligadas al campo de la electrónica de potencia, digamos, muchos recolectores que trabajan en paralelo recogiendo poquita energía, y bueno, y poquito a poquito, ya sabéis que muchos pocos hacen un mucho, ¿no? Aquí tenéis estos típicos solos piezoeléctricos. Esto en concreto es de una empresa inglesa, una spin-off inglesa que está lanzando estos temas, ¿vale? Y aquí tenéis, bueno, el aspecto de estos generadores piezoeléctricos, donde una presión mecánica, bueno, produce ahí una generación de energía. Lo habitual es que digamos, esa señal se rectifique y se aplique directamente al supercondensador. Es decir, que de hecho, por ejemplo, hay otros vídeos en YouTube que podéis también curiosear, que a base de darle ahí golpecitos al generador piezoeléctrico, pues ves que vas cargando el supercondensador. Bueno, un condensador. Sería una práctica bonita de hacer, y quizás un vídeo, por ejemplo, interesante para hacer, bueno, si dispusiéramos de un sistema de estos, ¿no? Vale. Bueno, yo creo que con esto podemos dar por finalizada esta pequeña píldora 38, que ha sido un pequeño ejercicio realmente de diseño del convertidor flyback, muy parecido al que hicimos en la píldora 3, pero nos ha servido, bueno, ha sido la disculpa para introducir el tema de los recolectores de energía, Energy Harvesting, que es un tema muy interesante y cada vez más importante en el mundo de la electrónica de potencia. Bueno, muchas gracias y nos vemos la siguiente.